¿Qué tal, mis amigos? Hoy vamos a estudiar la parte de la geometría, específicamente la geometría analítica, y vamos a ver el tema que hace referencia a las secciones cónicas y específicamente a la circunferencia. Si es que nosotros recordamos, la forma de obtener las secciones cónicas es a partir de un cono. Cuando nosotros a un cono lo cortamos con un plano a diferentes inclinaciones, vamos a obtener nuestras diferentes secciones cónicas. La primera de ellas es justamente la circunferencia, que va a ser objeto de nuestro estudio en este momento. Tenemos dentro de las secciones cónicas, además de la circunferencia, tenemos la elipse, tenemos la parábola y también tenemos la hipérbola. Como decía, pues vamos a comenzar el estudio de la circunferencia y vamos a comenzar con el concepto. La circunferencia es una línea curva cerrada cuyos puntos están todos a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Es un concepto bastante conocido. ¿Cómo obtenemos la circunferencia? Cuando nosotros a un cono le cortamos con un plano perpendicular al eje del mismo cono. También vale la pena analizar los elementos de la circunferencia, los diferentes elementos como son el arco, una recta tangente, una cuerda, un radio, un diámetro y una recta secante. ¿Qué es cada uno de ellos? Por ejemplo, el centro es el punto interior que equidista de todos los puntos de la circunferencia. El radio es el segmento que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia. El diámetro es el mayor segmento que une dos puntos cualquiera de la circunferencia y pasa por el centro de la misma. El arco, en cambio, lo que tenemos aquí es el segmento curvilíneo que pertenece a la circunferencia. La recta secante, es la que está aquí de lila, es la recta que corta en dos puntos de la circunferencia. La recta tangente, en cambio, le corta en un solo punto. Y el punto de corte se llama punto de tangencia. Y finalmente tenemos la cuerda, que es el segmento que une dos puntos cualquiera de la circunferencia. Esas son las partes o los elementos principales que tenemos dentro de una circunferencia. Existen otros elementos que en este momento no va a ser parte del estudio. ¿Cómo obtenemos la ecuación de la circunferencia? Para obtener nosotros la ecuación de la circunferencia vamos a comenzar con nuestra circunferencia cuyo centro coincide con el eje de coordenadas. Y vamos a tener un punto exterior cuyas coordenadas vamos a tener como X y como Y. En el momento que nosotros prolongamos nuestra línea hacia el eje X y hacia el eje Y, tenemos nuestro radio, se forma un triángulo rectángulo dentro del cual nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Una vez que nosotros reemplazamos los valores de X y los valores de Y, tenemos X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, que es la ecuación canónica, es decir, la ecuación original de la circunferencia con centro en el origen, es decir, de coordenadas 0, 0. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestra circunferencia, cuando el centro no está o no coincide con el origen? Tenemos acá el caso. El centro de la circunferencia tiene coordenadas HK, H en el eje X, K en el eje Y. Y hacemos exactamente lo mismo, es decir, un punto de la circunferencia va a tener coordenadas X y va a tener coordenadas Y. De tal manera que en el triángulo nosotros vamos a tener esta distancia X menos H y esta distancia Y menos K. Igual tenemos un triángulo rectángulo en el cual podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que nos quedaría X menos H al cuadrado, es decir, el un cateto al cuadrado más Y menos K al cuadrado, el otro cateto, igual al radio al cuadrado, que justamente sería la ecuación canónica de la circunferencia con centro diferente en el origen, es decir, con centro HK. No nos podemos olvidar que HK va a ser las coordenadas del centro de nuestra circunferencia. Ahora, cuando nosotros desarrollamos esa ecuación, nosotros vamos a obtener la ecuación general de la circunferencia. Nosotros aquí tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, que si lo desarrollamos tenemos cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Hacemos exactamente lo mismo en nuestro segundo binomio y tenemos el desarrollo de nuestra ecuación. Ordenamos nuestros términos
de tal manera que nos quede x cuadrado más y cuadrado menos 2xh menos 2yk más h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado igual a 0. Considerando que los coeficientes de los términos cuadráticos, es decir, x cuadrado y y cuadrado son iguales, se los puede agrupar como un factor común a y obtener lo que tenemos aquí. A que multiplica x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0, de lo cual nosotros vamos a hacer que d valga menos 2h, que e menos 2k, f h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado, es decir, reemplazando lo que teníamos inicialmente. ¿Sí? Esa va a ser nuestra ecuación general de la circunferencia. Ahora, en base a lo que nosotros hemos visto hasta ahora, lo que es la ecuación canónica, es decir, la ecuación original, y a partir de la ecuación original obtener la ecuación general de la circunferencia, podemos nosotros trabajar con un par de ejercicios. El primer ejemplo que vamos a trabajar encuentra la ecuación general de la circunferencia de centro 1, 1 y que contiene al punto menos 2, 3, es decir, el punto menos 2, 3 que está graficado aquí es parte de mi circunferencia, el centro me dice coordenadas 1, 1, 1 en x, 1 en y. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, recordar que una ecuación de la circunferencia incluye al radio, y el cual el radio no me dan aquí, pero sabemos nosotros que el radio es la distancia que une el centro de la circunferencia con la periferia de la misma. Es decir, podemos aplicar tranquilamente la fórmula para hallar la distancia entre dos puntos, que es ¿cuál? La raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Tenemos el punto 1, el punto 2, que es decir, el centro y el punto de la periferia, y simplemente reemplazamos los valores. En este caso nosotros tenemos entonces como radio raíz cuadrada de 13. Ahora, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Podemos resumir. Conocemos nosotros el centro de nuestra circunferencia 1, 1, que lo habíamos conocido como h y k, y ahora nosotros conocemos el radio. Entonces nosotros podemos utilizar, si tenemos h1, k vale 1, podemos utilizar la ecuación de la circunferencia, la ecuación canónica, que era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Reemplazamos los valores de h, reemplazamos los valores de k, resolvemos nuestro binomio y ordenamos la solución. Una vez que tenemos ordenado, tenemos x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 2y menos 11 igual a 0, que es la ecuación que nos están solicitando. Eso en cuanto al uso, por ejemplo, de la ecuación canónica o la ecuación original. También nosotros habíamos revisado la ecuación ordinaria o la ecuación general. Vamos a ver un ejemplo con la ecuación general. Encontrar, de ser posible, las coordenadas del centro O y la longitud de su radio R de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado más 2x menos 4y más 1 igual a 0. Solución. Haciendo una comparación de la ecuación dada con la ecuación general de la circunferencia, podemos obtener. Tenemos nosotros la ecuación general, que está con rojo, y la ecuación que nos acaban de dar a nosotros, que está con azul. Recordemos, a x que multiplica x cuadrado más y cuadrado más dx más dy más f igual a 0 era nuestra ecuación general. Nuestra ecuación planteada es x cuadrado más y cuadrado más 2x menos 4y igual a 1. De tal manera que d es lo que está junto a x, e es lo que está junto a y f es lo que no tiene variables, es decir, lo que no tiene ni x ni y. Por lo tanto, podemos obtener d igual a 2, e igual a menos 4 y f igual a 1. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos obtener nuestras relaciones también que habíamos analizado antes, en donde d era igual a menos 2h, e era igual a menos 2k, y f era igual a h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado. Simplemente lo que hacemos ahora es reemplazar. d vale 2, 2 va a ser igual a menos 2h, en donde h va a valer menos 1. E vale menos 4, según nuestros datos, por lo tanto menos 4 va a ser igual a menos 2k, en donde k es igual a 2. Finalmente, con los datos de h, de k y del radio, de h y de k, nosotros podemos obtener nuestro radio, porque f también vale 1. Con esto nosotros podemos despejar el valor del radio y nos queda al final que el radio es igual a 2. Por lo tanto,
H y K eran las coordenadas del centro, H en X, K en Y, por lo tanto el centro de esta circunferencia tiene coordenada -1, 2 y el radio es igual a 2, tal como lo muestra nuestra figura. Justamente tenemos el centro o -1,2 las coordenadas y el radio igual a 2. Esto sería lo que nosotros podemos hablar ahora en cuanto a la ecuación de la circunferencia. Se puede revisar muchísima bibliografía, hay muchísima información al respecto. Espero que les haya servido y espero que les sea de utilidad. Muchísimas gracias.